Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y gracias de verdad por estar aquí en este su canal. Bueno, en este video, ¿verdad? De hecho, el video se llama Comprendiendo los tiempos, las dispensaciones, ¿verdad? Bueno, en este caso voy a hablar de dos, ¿verdad? De dos tiempos o de dos dispensaciones. Quiero hablar directamente de el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿ok? Y muy interesante porque si a nosotros se nos dice que hay por allí, ¿verdad? Unos versículos que son para nosotros, para la Santa Iglesia, y lo encuentras en el reino de los cielos, bueno, pues claramente no es para nosotros, ¿no? Pero si lo encuentras que donde nos dice que es del reino de Dios, ahí sí es para nosotros. Y bueno, aquí lo voy a comprobar con Biblia y nos vamos directamente a Mateo capítulo 3, versículo 1, y dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en este tiempo ustedes saben que primero vino, ¿verdad? Juan el Bautista predicando, ¿verdad? Bautizando, ¿verdad? Para el arrepentimiento de pecados, y luego vino el Mesías, ¿verdad? Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces quiere decir que eso era para el milenio, ¿verdad? Para el milenio. Eso es decir que hace 2000 años más o menos, bueno, pues iba a llevarse a cabo el milenio con Cristo, y los judíos y uno que otro, o los gentiles, ¿verdad? Que quisieran judaizar, que quisieran ser de las partes, ¿verdad? De ellos. Pero bueno, como ellos no tenían fruto, como no estaban listos, no estaban preparados, bueno, a mi Señor Jesucristo los pone en pausa, va, ¿verdad? Directamente por la iglesia, ¿verdad? Por la plenitud de los gentiles y judíos que van a entrar. Y bueno, ya después de eso, ya viene, ¿verdad? Directamente de regreso con los judíos. Y bueno, entonces aquí está donde nos dice, ¿verdad? Que dice el reino de los cielos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar otro reino de los cielos, y ese lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 10, y dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, estamos mirando que esto va a ser lo que va a pasar, ¿verdad? En el tiempo de los 7 años, ¿verdad? La semana 70 de Daniel, que viene siendo la tribulación y la gran tribulación, los 7 años. Bueno, para eso vamos a ver también otro, ¿verdad? El reino de los cielos, y este nos lo enseña Mateo capítulo 10, versículo 5, y dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces estamos viendo de igual manera aquí, ¿verdad? Que era para judíos, era el milenio, los 1000 años con Cristo, que iba a pasar, ¿ok? Entonces el reino de los cielos una vez nos comprueba que era para ellos. Miremos otro que también es, ¿verdad? El reino de los cielos. Lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17, y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, estamos viendo que él está hablando del tiempo de la ley, bueno, para el tiempo de los judíos, y eso es, ¿verdad?, lo que les viene para ellos. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haya que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino
de los cielos. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que esto también va a ser para el reino, ¿verdad?, directamente de los cielos, ¿ok? Y vamos directamente otra vez al reino de los cielos y nos lo encontramos aquí también en Mateo 11, ¿verdad? Mateo capítulo 11, versículo 11, y dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Wow. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquel, ¿verdad?, que dice que sufre violencia, ¿verdad?, desde el tiempo de Juan el Bautista, ¿verdad?, y los violentos lo arrebatan. Está hablando de lo que hay debajo del sol, lo que es acá con nosotros en el planeta Tierra. Si fuera allá en el tercer cielo, allá con Dios Padre, ¿verdad?, en su reino allá, donde Él tiene su morada, bueno, entonces esto sería diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque diríamos, ¿a poco eso iba a pasar? Entonces claramente sabemos que no, pero nos da un entendimiento de que esto sí es el reino de los cielos, viene siendo, ¿verdad?, 1000 años con Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver directamente otro más, Mateo capítulo 24, versículo 13. Y dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos nosotros que cuando nosotros, el apóstol Pablo nos enseñó, ¿verdad?, la doctrina, entonces sabemos que ahí nos dice, ¿verdad?, que por el oír, creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros directamente recibimos su gracia. Es decir, somos salvos, sellados, siempre sellados. Nosotros no podemos ya ser fuera de Dios, porque Dios no desecha a sus hijos, ¿ok? Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice que mi Señor Jesucristo, que por creer en Él, ¿verdad?, nos dio potestad de ser hijos de Dios, y no nomás a medias, sino completos. Entonces quiere decir que aunque somos hijos adoptados, como quiera nosotros ya somos hijos, ¿ok? No nos desecha, nos regaña, nos castiga, pero no nos desecha. Es decir, que Él nos dice ahí, ¿verdad?, en su propia palabra, ¿verdad?, nos dice que Él a los que Él ama, a sus hijos, ¿verdad?, Él les va la mano, ¿no? Bueno, en este caso, si yo, por ejemplo, ¿verdad?, siguiera en el mundo, haciendo lo del mundo, y lo hiciera ya por práctica, ¿verdad?, yo practicara eso, bueno, Él me iba a castigar a mí. Y si yo no iba a entender, ¿verdad?, entonces me iba a dar un castigo de muerte física, no de muerte en lo espiritual, no de muerte eterna, sino en la físico, ¿verdad?, de carne y sangre. Iba a morir, iba a dormir este cuerpo de carne y sangre, mi alma y mi espíritu iban a ir con Él. El problema iba a ser de que yo ya no podría trabajar para Él, yo ya no podría ser su colaborador. Yo, si tuve hijos, ¿verdad?, ya no iban a estar conmigo. ¿Por qué? Bueno, porque yo pues me fui, ¿verdad? Y si hubiera sido una mujer, en el caso de una mujer, bueno, pues también hubiera dejado a sus hijos desamparados. ¿Quién los iba a dar el crecimiento, ¿verdad?, que se ocupa como por parte de la madre? Y si fueran hijos, bueno, pues el dolor que le íbamos a causar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros ya no andamos en el mundo, no hacemos aquellas cosas que hacíamos antes o que nunca hicimos así tan feas, pero ya no las hacemos. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros no queremos que nos castiguen nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, no queremos, ¿verdad?, que nos vaya a regañar de la manera que Él lo pueda hacer y que no sabemos cómo. Entonces es por eso, más no porque perdamos la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a ver. Dice otra vez, Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Ahora, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, si fuera de la gracia, si fuera de la gracia de Dios, bueno, entonces no vendría el fin. ¿Por qué? Porque de ahí viene todavía, ¿verdad?, viene la persecución, y luego todavía viene el milenio, entonces no es el fin, ¿verdad? Y bueno, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, yo entiendo que no es para nosotros la Santa Iglesia, porque nosotros no vamos a mirar ni siquiera posiblemente, ¿verdad? Yo pienso que no, ni a conocer el nombre, ¿verdad? Del anticristo, mucho menos ver lo que se siente en el lugar santo, ¿verdad? Como dice ahí. Entonces, no, pues no es para, al menos para mí no lo es, así lo entiendo yo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a ver uno más, y es el final de los de el reino de los cielos. Y lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 13, y dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Hace 2000 años pasó esto, ¿verdad? Que él iba a darles libertad, iba a darle libertad a todo el oprimido, iba a sanar y todo, hizo muchas cosas, no le creyeron. Ellos mismos, quienes, bueno, los escribas y los fariseos, que fueron los que empezaron a meterle a los judíos, al resto de los judíos, que no creyeran en él. Y bueno, esto fue que fue directamente desechado, ¿verdad? No lo quisieron como su Mesías. Viene un falso Mesías que están esperando ahorita en este tiempo, ¿verdad? Y parece que ya dicen que en este 2022 va a llegar, no sé si alcanza a llegar o no, pero ya lo están esperando definitivamente. Y por todo lo que está pasando en el mundo, bueno, nos están dando a nosotros entendimiento, ¿verdad? En la Biblia, por las profecías, que lo que está pasando ya no tarda mucho eso. Y para que eso empiece, bueno, la iglesia, la Santa Iglesia, tiene que ser arrebatada antes, ¿ok? No sé qué tanto tiempo antes. Pero entonces sabemos nosotros, ¿verdad? Que el evangelio del reino es uno y el evangelio de los cielos es otro. Y ellos están en ese tiempo en el de los cielos, ¿verdad? Y se va a cumplir todavía después. Bueno, entonces el reino de los cielos, vamos a ver cuál es, y este va a continuación, ¿ok? Y miramos aquí luego en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras preocupaciones y tribulaciones que soportáis. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, en ese tiempo sufrieron mucho ellos, ¿verdad? Trayendo el mensaje, trayendo el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia. Ahora no es en todo el planeta Tierra, ¿verdad? Igual, hay en unos lugares que no puedes pronunciar la palabra Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret, no puedes pronunciar Cristo, ¿verdad? No puedes Jesucristo, porque luego o te matan, o te castigan, te azotan, te apedrean o te corren. Acá para mi área no hay de eso nada, gracias a Dios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que en aquel tiempo ellos sí padecieron mucho, ¿verdad? En ese tiempo, mayormente, ¿verdad? Con los romanos, ¿verdad? Que hasta los mataban, se divertían con ellos hasta morir, ¿verdad? Esto es algo triste, ¿no? Algo triste que después cuando lo conoces dices, no, y mira, y yo dónde estaba metida, ¿no? Pero sí, es verdad. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? Otro, ¿verdad? A donde nos habla del reino de Dios. Y es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿ok? Santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, todo aquello, ¿verdad?, que yo empecé a leer desde el 9, directamente 9 y 10, bueno, ahorita si tú me estás escuchando sin querer o queriendo y oíste todo lo que dije, bueno, dirás, no, pues entonces yo ya nunca voy a ser hijo de Dios, yo nunca voy a ser parte de la iglesia que ustedes dicen. No. Sí puede serlo. No le hace que tú hayas sido partícipe de una de esas cosas o de todas, Lo bueno es que si tú te arrepientes de todo lo que tú has hecho, que si tú te arrepientes de que ya no lo vas a volver a hacer, que yo, en tu corazón está, ¿verdad? Y aquí por el haber escuchado y tengas fe en mi Señor Jesucristo, sabiendo, ¿verdad?, de que tú te arrepientes y te entregas a mi Señor Jesucristo de todo tu corazón, aquí de todo tu corazón, bueno, quiere decir que Él te va a perdonar todo lo que ya hiciste y lo que sin querer vas a seguir cometiendo, ¿ok? Salvo, siempre salvo, sellado, siempre sellado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a sus hijos, menos a sus hijos. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, de que Él te va a castigar, ¿no? Te va a castigar, pero no te va a desechar. ¿Qué es el castigo de Él? No lo sé. Puede ser enfermedad, puede ser que estés sin trabajo, no tengas ayuda económica, o puede ser, ¿verdad?, que si andas en ese camino y lo estás practicando, ¿verdad?, que Él ve que no es que tú no quieres hacerlo, sino que vas a hacerlo porque a ti te gusta, bueno, pues te va a llevar con Él. Va tu cuerpo, ¿verdad?, a dormir para siempre, ¿verdad?, y te vas a ir en tu alma y en tu espíritu, y te va a llevar con Él. Ya no vas a poder, si predicabas su palabra, si enseñabas de su palabra, ¿verdad? Bueno, pues ya no vas a poder hacerlo. Pero lo más triste es que si tú tienes familia, ¿verdad? Que si tú tienes familia, ¿verdad? Si tienes hijos, esposa, pues ¿qué van a hacer ellos sin ti? Y si eres tú, mujer, la que lo hace, entonces ¿qué van a hacer tus hijos, tu esposo, ¿verdad? Y si eres tu hijo, como hijo, ¿verdad?, ¿qué van a hacer tus padres, tus hermanos? Pues oye, va a ser muy triste para todos ellos, ¿no? Entonces, pues no lo hagamos, ¿no? No lo hagamos y vivamos en el Espíritu, o tratemos de vivir en el Espíritu, a luchar, no contra hombre, no contra mujer, no, hay que luchar contra las potestades, contra todos aquellos que andan en el aire, ¿no? Y así para así nosotros estar bien con Dios, no porque podamos perder nuestra salvación eterna, no la podemos perder porque no la pudimos lograr por nuestros mismos propósitos, no la vamos a poder recuperar por nuestros propios propósitos, y tampoco, ¿verdad?, va a ser de que nosotros directamente vamos a ir al lago de fuego nomás porque cometimos un pecado sin haberlo querido cometer, ¿no? Bueno, entonces, eso claramente, ¿verdad?, que nos está enseñando el apóstol Pablo, nos da oportunidad para presentar eso al que no es en nuestro Señor Jesucristo, y si hace todas esas maldades, sepa que sí puede ser cristiano. Amén. Bueno, entonces dice 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios, ¿ok? Aquí nos aclara bien que es el reino de Dios. 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, directamente que nos habla de los dos reinos. Miremos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, lo que nos dice. Dice, Arístraco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. 11. Y Jesús, llamado justo, no nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Es Jesús llamado justo. Dice 11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bueno, él habla como diciendo, y son de la circuncisión, como diciendo, son judíos, ¿no? Son judíos, ¿por qué? Porque los judíos, por mandato de Dios, se circuncidan a los 8 años, a los 8 días, ¿ok? A los 8 días de nacidos. Y puede ser que alguno, ¿verdad? Como no judío, un gentil, también judaizó, ¿verdad? Y se hizo la circuncisión, ¿verdad? Y bueno, pero no creo que sea él. ¿Por qué? Bueno, porque, o sí, puede ser de que desde antes, ¿verdad? Que mi Señor Jesucristo viniera como el Mesías, pero no lo creo. Entonces quiere decir que judíos, ¿ok? Circuncisión judíos, no circuncisión gentiles, ¿ok? Los incircuncisión, ¿verdad? Son gentiles. Así que una vez más nos habla, ¿verdad? De lo que viene siendo el reino de Dios, ¿ok? Versículo 11. Bueno, vamos a mirar otro más, y ese lo miramos en Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice así, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, quiero decir algo, por si alguien de ustedes no lo sabía, lo va a saber, ¿ok? Ellos son hijos de Dios desde que Él, ¿verdad? Los, ¿cómo quiero decirlo? Los escogió, ¿sí? Los escogió, ¿verdad? Desde el tiempo, ¿verdad? Que a nuestro padre Abraham, por la fe, ¿verdad? Habló con él y le dijo que iba a tener descendencia, así como los granos de la arena del mar. Bueno, entonces quiere decir, ¿verdad? Que él los adoptó como sus hijos a ellos luego, ¿verdad? O, bueno, eso nos da a entender la Biblia. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que les habla a ellos directamente. 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, buscas tú la justicia de Dios y lo demás ya está en ti. Lo demás ya es en Dios para ti, ¿no? Bueno, entonces eso es ahí directamente, ¿verdad? Lo que nos muestra a nosotros lo que es el evangelio, ¿verdad? Del reino de los cielos y el evangelio del reino de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16, y dice así: digo pues, andan en el espíritu y no, perdón, una vez más. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo voy a repetir porque hasta yo me encantimblé. Ahí va. 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías,
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Bueno, aquí algo pasaba porque en esto, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? No entienden, ¿verdad? Que una vez, ¿verdad? Te la pasa Dios. Es decir, me equivoqué, cometí el error, pedí perdón y Dios me perdonó. No me quita Dios la vida eterna que me acaba de dar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vayan a la salvación eterna. Entonces Él no me va a quitar por una vez que tropecé. Me va a quitar de existir, no la vida eterna, pero de existir en este cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Si practico, y si practico quiere decir que si ya lo hice una vez equivocadamente y lo hago la otra vez, esa ya no es equivocadamente, esa vez ya es a propósito, porque como no me pasó nada en la primera, bueno, pues voy a ir a la segunda, pensando que a lo mejor si en la segunda no me va a pasar nada también, puedo ir a la tercera, pero también hay que tener cuidado porque si no me regaña, no me estira, no me castiga, puede ser que soy directamente, ¿verdad? Bastardo, no soy hijo de él, ¿ok? Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Dice directamente que dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ese era el punto, no heredan el reino de Dios. Bueno, ahora mirando, ¿verdad? Lo que hablé en lo pasado, en este video, ¿verdad? Que les habla de todo esto, ¿verdad? Si hay alguno de ustedes que de verdad, sin querer o queriendo, está mirando este video y ha sido uno de ellos hasta llegado al asesinato, ¿verdad? Y se ha arrepentido, ¿verdad? No de que lo hizo directamente, sino se ha arrepentido de la manera que piensa, ¿verdad? O de que estaba pensando, que dice, no, hombre, yo acá, aquel y acá. Bueno, entonces él, ¿verdad? Tú, si te arrepientes de todo corazón de la manera que tú vives, ¿verdad? De la manera que tú estás, porque es equivocada, y quieres nacer en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde Dios te va a borrar todo a través de su Hijo. Mi Señor Jesucristo te limpia de todo pecado, de todo, ¿ok? Y ya de ahí en adelante, ¿ok? Ya vas a vivir en santa paz, vas a vivir en justicia de Dios, vas a vivir, ¿ok? En el Espíritu de Dios. Y esto quiere decir que no vas a vivir como vivías antes en el mundo, sino que ahora vas a vivir, ¿ok? Directamente en mi Señor Jesucristo. Ahora, fíjate bien, si tú, por ejemplo, al cabo tengo el tiempo, si tú, por ejemplo, eh, vamos a suponer, quiero decir algo, si eres borracho, ¿no? O si eras borracho más bien, eras borracho, te entregaste a mi Señor Jesucristo y sigues tomando porque no dominas ¿cómo se llama? El alcohol, bueno, entonces fíjate bien, tú tienes que orar bastante con el Señor, a mi Señor. Él te oye, Él te escucha, Él sabe tus necesidades. Entonces Él va a saber que tú quieres de verdad dejar el alcohol, dejar de beber, ya no ser un borracho, pero se lo estás diciendo de corazón en oración. Él te va a ayudar a que ya no tomes, a que el alcohol ya no te lleve hasta donde te llevaba. Y mira, poco a poco, cuando menos piensas, tú ya eres libre, libre del alcohol, libre de hechicería, de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de lo que tú tengas. Ya tú vas a ser libre de todo eso, ya no lo vas a practicar, ¿ok? Y ya eres de vida eterna. Que no te engañen y te digan, no, usted mató, usted no puede ser salvo nunca jamás. No, 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 tú puedes ser salvo posiblemente mucho más fácil que esa otra persona que te lo dijo, porque la persona que te lo dijo piensa que como esa persona nomás cometió algún pecado según él o según ella, entonces ella no necesita de mi Señor Jesucristo y ya tiene la vida eterna sin saber ella o él que con un pecado, no importa qué tamaño sea el pecado, ya eres condenada, condenado para muerte eterna y el único que te puede sacar de allá es mi Señor Jesucristo. No de que ya estés allá, no, sino que ahorita en este cuerpo de carne y sangre te entregas a Él y por su gracia te da la vida eterna y ya no vas a condenación, te perdonan todos tus pecados, ¿ok?
Bueno, entonces dice directamente, ¿verdad? Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, vuelvo a repetirlo, los ya hijos, ¿verdad?, de Dios, los ya nacidos en mi Señor Jesucristo, si se dieron un tropezón pidiendo perdón, se les va a perdonar. Pero Dios va a saber si es arrepentimiento de verdad o no, ¿ok? Porque a Él no se le puede mentir ni engañar. Él sabe todo lo que ya lo que va a pasar. Él ya lo miró. Entonces vamos a ver directamente otro más, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, capítulo 20, versículo 22. Capítulo 20, versículo 22. Y dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El reino de Dios verá más mi rostro. Bueno, una vez más habla del reino de Dios. Y quiero decirte algo, ¿verdad? Al apóstol Pablo nunca lo he mirado yo en lo que he leído que diga el reino de los cielos. Él siempre ha hablado el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque a él, mi Señor Jesucristo, le entregó el Evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia. Y bueno, por lo tanto, entonces él, ¿verdad?, habla del reino de Dios. Miremos en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, vamos a ver, dice 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inedutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, miramos aquí, ¿verdad?, que mi Señor Jesucristo, como el Mesías, habló, ¿verdad?, del el Evangelio de los cielos, ¿verdad?, el reino de los cielos, porque Él estaba vivo y iba a cumplir ese mandato, ¿verdad? Bueno, después viene otra vez, ¿verdad?, cuando ya los manda a los apóstoles, Mateo 28, 17, 18 y 19 por ahí, ¿verdad?, donde le dice que toda potestad les ha sido dada, tanto de la tierra como de los cielos. Bueno, entonces todavía los manda, ¿verdad?, pero con la misma enmienda, ¿verdad?, que vayan predicando el evangelio del reino, ¿ok? Porque todavía después de que ya él cuando ya él fue resucitado, ¿verdad?, que Dios Padre le resucitó de entre los muertos, bueno, entonces todavía iban a vivir, ¿verdad?, el milenio con él, ¿no?, hasta la muerte de Esteban. Hasta ahí ya, entonces sí, ya los puso en pausa hasta que pase toda la plenitud de los gentiles, entonces volverá a trabajar con ellos. Entonces quiere decir que directamente hay 3 etapas, pero 2 son las mismas. Es decir, que el Mesías vivo, ¿verdad?, iba a vivir el milenio con ellos.
pero ellos no estaban preparados, no tenían fruto, entonces decide mi Señor Jesucristo ponerlos en pausa y de igual manera, ¿verdad? Hasta que entre la plenitud de los gentiles, no, los pone en pausa, no. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ya una vez que Él resucita, los sigue mandando a los apóstoles a que vayan a predicar del Evangelio del Reino, diciéndoles cómo, dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, ¿verdad? Después ya cambian, ¿Y cómo cambian? Bueno, cambian, ¿verdad? Cuando ya van directamente por la fe, ¿no? Por la fe y obras, es decir, que van por las dos. Para eso van Pedro, el apóstol Pedro y los demás apóstoles que andaban con él, o sea, los 11, ¿no? Después se le aparece mi Señor Jesucristo al apóstol Pablo y le dice, ¿sabes qué? A ti te escogí desde que estabas al vientre de tu madre, y bueno, y ahora aquí a esta edad que tienes, era un mancebo, a esa edad, muchacho, dice, te escojo para que vayas allá, en lugar de que andes persiguiendo a mis discípulos, ¿verdad? A todos los que me siguen, bueno, vas a ponerte a alimentarles de la palabra que te voy a dar. Y de ahí viene, ¿verdad? El apóstol Pablo con el Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de la gracia, ¿ok? Entonces hay tres, pero de los tres hay dos que son del mismo reino de los cielos y el otro, no, que son del el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿verdad? Pero obras y fe, y acá con el apóstol Pablo es el reino de Dios, ¿verdad? Y que es por la fe, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar también en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Dice así, pero cuando cayeron a Felipe que anunciaba, perdón, pero cuando creyeron, no cayeron, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense bien, es del reino de Dios, pero se bautizaban todavía. Fíjate todo lo que va a decir aquí. Bueno, lo voy a decir otra vez para no interrumpirlo ya. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, ahorita en este tiempo, ¿verdad? No anda, bueno, no hay apóstoles, pero no andan, ¿verdad? Los pastores, los predicadores haciendo los milagros, las señales que se ocupaban. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya no estamos por lo que se ve, estamos por lo que no se ve. Ellos estaban buscando señales, nosotros no. Entonces quiere decir que nosotros estamos por lo que no se ve, ¿verdad? Ellos estaban por lo que se mirara. Bueno, vamos a ver directamente ya para cerrar este video. Vámonos a Romanos 14, 17. Y en Romanos capítulo 14, versículo 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué dice no es comida ni bebida? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la ley, ¿verdad? De Moisés, no podías comer no podías alimentarte de ciertas comidas, no podías beber, ¿verdad? Ciertas bebidas. Aquí no, aquí todo, no todo, pero sí es libre. Es decir, no todo, porque de repente van a decir que van a creer que los murciélagos, que las tarántulas, no, 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 no. Lo que es normal para comer, eso todo. Para nombrarlos, ¿verdad? Puedes comer carne de puerco, puedes, todo. Claro, lo puedes hacer, pero con un control, ¿no? Porque pues te daña, ¿no? Te daña tus órganos vitales. Bueno, entonces el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 19. Así que sigamos
lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, miramos aquí también, ¿verdad? Que nos habló, ¿verdad? De lo que viene siendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? En el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Que estamos. Ahora, quiero decirte del reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros, en cada uno de los cristianos, en cada uno de los genuinos cristianos. Él está aquí, ¿ok? Lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos moran en nosotros, ¿ok? Es decir, que aquí está el reino de Dios en nosotros, ¿ok? Ahora, que nosotros esperamos morada, sí, esperamos morada, porque esta no es nuestra, este no es nuestro lugar, ¿verdad? Aquí estamos de paso. Nuestro lugar va a ser a donde nuestro Señor Jesucristo nos habla en en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, ¿verdad? A donde dice, ¿verdad? Que se va a ir a preparar moradas, ¿verdad? Muchas moradas hay, dice, ¿ok? Entonces nos fue a preparar morada y va a venir por nosotros. Y esto es lo que estamos esperando, el arrebatamiento de la Santa Iglesia, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo quería que supieran. Y bueno, que si no lo sabían, ya lo saben y se gocen con la palabra de Dios, porque es lo más hermoso que podemos tener, ¿ok? Y recordándote que si no eres en mi Señor Jesucristo, pues cree en la Biblia, cree en su palabra, porque esta es su palabra. Y bueno, para que no te vayas a ir al infierno y después lago de fuego, bueno, para que seas mejor partícipe de la Santa Iglesia, recordándote que ya estamos aún de un momento a otro, posiblemente mañana, pasó mañana, no sé, ¿verdad? ¿Qué día, qué mes, qué semana, qué año podamos ser arrebatados la Santa Iglesia y se cierran las puertas de la gracia? Y ya después ya no vas a poderlo, ya no vas a poder tú directamente, ¿verdad? Arrepentirte, sino que vas a tener que seguir, ¿verdad? Con los juicios de Dios. Son 21, no sé cuántos vayas a lograr, no sé hasta qué tiempo vayas a durar. Y si tú te dejas marcar, ¿verdad? De la mano derecha o de la frente, ya no vas a tener solución. Pero también si tú te mueres en tu cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Antes de declararte culpable de tus pecados y entregándote a mi Señor Jesucristo, naciendo de nuevo en el Espíritu, bueno, ¿qué crees? De igual manera también te fuiste al lago de fuego. Entonces, en vida, en este cuerpo de carne y sangre, tienes la oportunidad de, no de ganarte, sino que seas perdonado, ¿verdad? Y mi Señor Dios Padre Todopoderoso te regale la vida eterna, porque es un regalo. Nosotros no lo merecemos, pero es un regalo, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienes, tú ya sabes qué es lo que haces con tu alma y con tu espíritu, muerto, pero tu espíritu, ¿ok? Y si dices, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya tengo videos allí. Y suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita, le pones opción todas y vas a ver, ahí están todo lo que tú necesitas para que tú puedas ser un verdadero cristiano. Bueno, sin más, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por ver su canal. Nos vemos en el próximo video.